Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que me ven a través de este video. Estoy aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios con ustedes. Les saludo cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el hermano John Henry Cordón. Quiero enviar un saludo, como siempre, a mi pastor reverendo Jesús Resto, a su esposa Arisleida Resto y a todos los hermanos de la congregación Hermanos Unidos en Cristo, localizada en la ciudad de Newark, New Jersey. A todos los suscriptores también que siempre están pendientes a nuestros videos. Espero que esta clase sea de mucha bendición para su vida. Antes de entrar a la lección, como siempre, queremos encomendarnos al Señor a través de una oración y pedirle que su Espíritu Santo nos ministre de una manera especial. Padre amado, Padre Santo que estás en gloria, te alabamos, Señor, en esta hora. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Padre Santo, que nos hables a través de tu palabra, que nos des sabiduría y entendimiento para poder, Señor, comprender lo lindo, Señor, de tu palabra, el mensaje que nos quieres dar en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema que nos compete el día de hoy lleva por tema misericordia sin límites. Vamos a estar hablando de las misericordias del Señor. Amén. Aquí el tema dice misericordia, pero el Señor en su palabra nos revela que son muchas las misericordias del Señor. Y hay un salmo o unos versos de los salmos que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, si vamos a la Biblia, al Salmo capítulo 100, versículo 5 dice así: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque Jehová es bueno. Está de más preguntarles si Jehová ha sido bueno con ustedes o si ha sido bueno con nosotros, porque creo que con toda la humanidad el Señor ha sido bueno. Y dice aquí la palabra que para siempre es sus misericordias. Gloria al Señor. También tenemos al Salmo 103, versículo 8, que dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Oiga esa expresión: nuestro Dios es grande en misericordia. Y también tenemos el Salmo 136, que es el Salmo de las misericordias. Este Salmo, aleluya, tiene 26 versículos y en los 26 versículos nos habla de las misericordias del Señor. Voy a leer unos cuantos porque quiero entrar de lleno a la lección. Dice así el Salmo 136: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es sus misericordias. Aleluya. Estoy tentado a leer los 26 versículos, pero como les dije, quiero entrar de lleno a la lección, pero usted en su casa lo puede estudiar. Salmo 103, versículo 8, Salmo 100, versículo 5 y el Salmo 136. Pero hay otro versículo que quiero leerles y está en Lamentaciones, capítulos 3, versículos 22 y 23. Mire lo que nos dice la Biblia acerca de la misericordia del Señor. Porque la misericordia de Jehová, o por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, o nunca se acortaron. Nuevas son, o sea, está hablando en plural, las misericordias de Dios, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y ese es el tema, como les dije, que nos compete en este día: la misericordia sin límites de Dios. Aleluya, son grandes las misericordias del Señor. Tenemos una base bíblica que se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1 hasta el 10. Tenemos 3 objetivos en la lección. Número 1, comprobar que Dios es misericordioso en gran manera. Vamos a comprobar a través de esta lección que Dios es misericordioso en gran manera. Cómo tuvo misericordia de una nación que, hablando humanamente,
no se merecían el perdón del Señor por todas las atrocidades que hacían. Número 2, hay que considerar que por su gran amor, Él no quiere que nadie se pierda. El Señor dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Objetivo número 3, responsabilizarse por anunciar las buenas nuevas a los perdidos. Esta responsabilidad le pertenece a la iglesia. La iglesia que somos nosotros, no son las cuatro paredes. Nosotros somos los responsables por hablarle a los perdidos acerca de las misericordias del Señor, que el Señor los ama y que el Señor los quiere salvar. El pensamiento central dice así: el amor de Dios no se limita únicamente a los buenos. Y ese es a veces nuestro pensar, que Dios solamente tiene misericordia de nosotros. No, el Señor tiene misericordia de toda la humanidad. Dice, no quiere que nadie se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice solamente a los cristianos. Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto áureo dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Está hablando del pueblo ninivita, que era capital del imperio de Siria. Y ahorita voy a estar explicando eso. La enseñanza nos dice así: en tiempos de calamidad y peligro, las gentes se vuelven a Dios. En tiempos de calamidad y peligro, las gentes se vuelven a Dios. Y esto es muy cierto. Cuando vienen estos momentos peligrosos, momentos difíciles, momentos de muchas necesidades, la gente se acuerda del Señor. Lamentablemente el ser humano, cuando pasa el susto, el problema, la necesidad, pues algunos, por no decir muchos, se olvidan del Señor. Pero el Señor permite todos estos momentos difíciles en nuestra vida para que nosotros nos volvamos a Él. Vamos a ver el caso de los ninivitas, como ellos, por un mensaje de un profeta, ellos se volvieron a Dios en ayuno, en silicio y en ceniza. En otras palabras, se humillaron delante del Señor. Quiero leer la introducción como siempre, para que entendamos lo que vamos a estar estudiando en esta preciosa hora. Es bien sabido que el libro de Jonás ha sido objeto de grandes controversias. Su historicidad y literalismo han sido cuestionados por intérpretes de la Biblia que consideran inconcebibles desde el punto de vista científico algunas de sus afirmaciones. Entre los puntos que se han cuestionado como históricos y literales están: número 1, que Jonás haya sido tragado por un gran pez y sobrevivido en su vientre por 3 días. En otras palabras, para ellos, para los científicos, para los no creyentes, ellos no conciben cómo un hombre pudo haber sido tragado por un pez y sobrevivir dentro del vientre del pez por 3 días. El apóstol Pablo habló que para el hombre carnal las cosas del espíritu le son locura. Ellos no entienden esto, pero nosotros por la palabra entendemos y por fe lo creemos que sí sucedió. La oración de Jonás, registrada en el 2º capítulo, tampoco ellos la conciben cómo un hombre pudo haber orado dentro del vientre de un pez. Sigo, la conversión masiva de toda una ciudad como lo era Nínive. Dice la palabra del Señor que ahí habían 120,000 habitantes. Y por último, la calabacera que en términos de un día haya crecido para darle sombra al profeta. Ellos no conciben eso, que es imposible que una planta crezca en un día y en el mismo día pues esa planta se muera. Nosotros le servimos a un Dios todopoderoso que hace que las plantas crezcan y se mueran. Tenemos
el ejemplo de cuando Jesús maldijo la higuera. La higuera agarró la maldición o tomó la maldición del Señor y no produjo ningún fruto. Es así que se le han dado varias interpretaciones, siendo las siguientes más sobresalientes. Que el libro, dicen los científicos, es mitológico, o sea, es una leyenda, y sigue las narraciones fabulosas que circulaban en ese entonces en Babilonia. O sea, para ellos el libro de Jonás es un cuento, es una leyenda, que es una alegoría y que es una simple parábola. Sin embargo, eruditos bíblicos conservadores han probado lo insostenible de esas interpretaciones, que al ser comparadas con aquella que mantiene la historicidad y literalismo del libro, resultan menos convincentes. Nuestro Señor Jesucristo se refirió a Jonás como un personaje histórico que efectivamente estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y cuyo ministerio profético causó la conversión de los ninivitas. Jesús lo mencionó en el libro de Mateo capítulo 12 versículos 39 al 41 y en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 30 al 32. Los fariseos estaban pidiendo señal y el Señor se refirió a los fariseos de esta manera: la generación mala, la generación perversa pide señal. Lucas capítulo 11 versículos 30 al 32 dicen así: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. También Jesús dijo que así como Jonás había estado 3 días en el vientre del gran pez, así va a estar Jesús en la tierra, entre el espacio de muerte y resurrección, por un espacio de 3 días. Así que hasta nuestro Señor Jesucristo mencionó a Jonás en sus prédicas. Pero lo más notable es que el Señor no solo sostuvo que Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días, sino que fue un tipo de su estadía en el corazón de la tierra entre su muerte y resurrección. Mateo capítulo 12 versículo 40. Así que el libro de Jonás, según, no es como dicen los científicos, que es un libro mitológico, es una leyenda. Esto fue verídico, pasó en realidad. Quiero entrar leyendo la lección. Tenemos 3 puntos. Vamos a entrar al punto número 1. El punto número 1 dice que Dios brinda nuevas oportunidades. Nosotros por naturaleza somos malos, pecamos, fallamos delante del Señor, pero algo podemos decir de nuestro Dios, que siempre nos perdona, que siempre está dispuesto a limpiarnos de nuestra maldad y volver a entablar una comunión con nosotros, porque Isaías capítulo 59 dice que nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros, pero cuando nosotros nos arrepentimos por la misericordia del Señor, nuevamente volvemos a tener comunión con Él. Y ese es el punto número 1. Dios brinda nuevas oportunidades. Jonás capítulo 3 versículo 1 hasta el 3. Vamos a comenzar con el inciso A. Dios da una nueva oportunidad a los perdidos. ¿Quiénes eran los perdidos? Los ninivitas. Hay unas preguntas que quisiera contestar antes de entrar de lleno a la lección. Número 1, tenemos la pregunta: ¿quiénes eran los ninivitas? Esa es la pregunta número 1. ¿Quiénes eran los ninivitas? Los ninivitas que existieron en aquel tiempo, pues eran una ciudad que estaba localizada entre Líbano, Irak e Irán. Los arqueólogos han hecho su trabajo, han buscado
en los escombros y han encontrado muchos manuscritos de los ninivitas. Ellos eran archienemigos del pueblo de Israel. Usted puede estudiar todos los reyes que se levantaron en contra de Israel, que Siria era el látigo que Dios utilizaba para castigar al reino del norte, que era Israel, teniendo como por su capital Samaria. Siria venía desde lejos y sitiaba Israel. Usted puede ver específicamente en Jueces capítulo 10, versículo 6, que los sirios también eran una nación que tenían por Dios a Baal y a Astarot. Ellos eran enemigos del pueblo de Israel y Dios los utilizó a ellos, o sea, a los sirios, a los ninivitas, para que vinieran y sitiaran a Israel cuando Israel se desviaba de los caminos del Señor. Pregunta número 2. ¿Qué relación tenían los ninivitas con los israelitas? Pues ya les expliqué, eran archienemigos, como los filisteos también eran archienemigos de Israel. Aleluya. Los sirios también vinieron muchas veces y sitiaron a Israel. Específicamente también se menciona al rey Ben-Hadad, que era un hombre que sitió a Israel y le hizo mucho mal. Tengo otra pregunta para ustedes. ¿Estaban los ninivitas en el plan de Dios? Seguramente que sí. Lo podemos ver en el libro de Jonás. Esa ciudad de Nínive fue levantada, fue fundada por Nimrod en Babilonia. Por eso es que está entre Líbano, Irak e Irán. Pero ellos también estaban en el plan de Dios. Aquella ciudad, dice, era una ciudad grande ante los ojos de Dios. Estaba compuesta por 120,000 habitantes. Pero a Dios no le llamaba mucho la atención las maldades que se hacían en Nínive, sino que para él 120,000 almas le eran de mucho agrado, lo movían a misericordia. O sea, el Señor no quería que ellos se perdieran. Eran 120,000 personas que sí estaban en el plan del Señor. Pregunta número 4. ¿Estaba Dios dispuesto a perdonarlos? Seguramente que sí. Por eso Dios envió al profeta Jonás a que les predicase el mensaje más corto que se ha predicado en la historia. El único mensaje que llevaba Jonás era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese mensaje tan corto, pero que llegó a lo profundo del corazón, tanto que hizo que el rey, sus príncipes, sus gobernadores, su gente, grandes, pequeños, los niños, aún los de pecho, y también los animales, no probasen alimento alguno. Todos decidieron, por obligación, por orden del rey, ayunar, humillarse en silicio y en ceniza, humillarse delante del Señor. Óigame, y esto movió el corazón del Señor, tanto que él, dice la palabra, que se arrepintió. No porque Dios estaba equivocado, sino que Dios no mandó el castigo para Nínive. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron delante de la presencia del Señor. Y como ese atributo precioso que es la misericordia de Dios se puso en efecto en ese día, se puso en acción, Dios se arrepintió del mal que había de traer sobre cada uno de ellos. Por eso fue que Dios les dio una oportunidad más. Y el inciso A dice específicamente eso, que Dios da una oportunidad a los perdidos. Dios envió a Jonás a que predicara a los ninivitas, pero nosotros sabemos que en el capítulo 1 él se levantó de su lugar, fue a Jope, que es en Israel, y tomó una navegación para Tarsis, que era en dirección a España. Pero Dios no lo estaba mandando a España, Dios lo estaba mandando a Nínive, que está entre Irak, Irán y el Líbano. Nosotros sabemos la historia, que se levantó una gran tempestad en el mar. Todos los que iban en la navegación comenzaron a echar suerte, dice la palabra, y la suerte cayó sobre Jonás. Lo hicieron que él confesara
qué era lo que estaba pasando, y él les confesó que él estaba huyendo de la presencia del Señor. Pero nosotros, hermanos, sabemos que no podemos huir delante de la presencia del Señor. Él tenía una responsabilidad de llevar ese mensaje a los ninivitas. Él dice que lo arrojen al mar. Oiga la actitud de Jonás. Yo no sé si él sabía nadar o no, pero ¿qué hombre o qué mujer, por más que sepa nadar, podrá sobrevivir en el mar? En otras palabras, Jonás prefería morir que antes ir a predicarle a los ninivitas, que eran una ciudad que masacraba a sus víctimas, que según los historiadores tomaban a las personas y les quitaban la piel a carne viva. No mataban a las personas, a las mujeres les sacaban los niños de sus vientres. Eran una ciudad sanguinaria y perversa. Pero estaban en el plan de Dios y estaba en la voluntad de Dios que Jonás fuera y les predicase la palabra. Dios da una oportunidad a los perdidos. Versículo 1 y versículo 2 del capítulo 3 dicen así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Ya les dije, 120,000 habitantes, aquella gran ciudad, y proclama, predica en ella el mensaje que yo te diré. Óigame, aquí en el versículo 1 está diciendo que esta palabra viene a Jonás por segunda vez, porque en la primera vez ya yo dije que Jonás no quería ir a Nínive, pero vino a él palabra de Jehová por segunda vez para que llevase un mensaje a los ninivitas. Y le dijo Dios: levántate, después de que el pez lo arrojó, ve a Nínive. Óigame, las instrucciones del Señor son específicas. No era Tarsis, no era Jope, era Nínive. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que yo te diré. En otras palabras, Jonás no iba a decir el mensaje que él quisiera. Él iba a hablar el mensaje que Dios le daría. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El mensaje no tenía ni tema, no tenía ni aplicación, no tenía un llamado, no tenía nada de eso. Solamente tenía que decir esas palabras: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero como el mensaje venía de parte del Señor, todos se estremecieron a esa palabra y decidieron arrepentirse al mensaje del profeta del Señor. El nombre de Jonás significa paloma. Nínive fue capital de Asiria, y según Génesis capítulo 10 versículo 8 al 11, su fundador fue Nimrod, que fue el nieto de Cam. Tengo varios puntos para mencionar aquí. Número 1, Asiria fue una nación cuya historia estuvo muy involucrada con la de Israel y Judá, para quienes siempre fue sinónimo de terror. Para los profetas del Antiguo Testamento, Asiria venía siendo el látigo que Dios usaba para castigar la apostasía de su pueblo. Es decir, que los asirios causaban mucho terror al pueblo de Israel. Próximo punto: Asiria tuvo fama de ser sanguinaria e inmisericordia. Hay relatos históricos que dicen que los soldados asirios desollaban a sus víctimas. En otras palabras, les quitaban la piel en vida a sus prisioneros. Pues bien, a esta nación que tantos sufrimientos habían causado a Israel y a otras naciones, es a donde Dios envía a Jonás a predicar con el determinado propósito de evitarles el castigo que les correspondía. Verdaderamente podemos decir que nuestro Dios es un Dios de muchas misericordias, porque humanamente, como dije al principio, para nosotros verdaderamente esta gente no se merecían el perdón de Dios, pero Dios quería salvarlos. Y el profeta Jonás estaba desobedeciendo a la orden del Señor. Pero aquí lo vemos ya en el capítulo 3, que él se levanta y va
a pregonar el mensaje que Dios le dijo que dijera. Número 3. Son varias las razones que se pudiera pensar que tuvo Jonás para no ir a Nínive. La primera vez, ir de mala gana. Y la segunda, la maldad que había en Nínive. Porque ha subido su maldad, dice la palabra en el capítulo 1, versículo 2, porque ha subido su maldad delante de mí, dice Dios. El tener que ir a un país extranjero y desconocido, tener que viajar una larga distancia que había entre Israel y Nínive. 4. La antipatía. La antipatía hacía una ciudad tan odiada. Ninguna de ellas era aceptable delante de Dios, quien lo único que deseaba era la salvación de los ninivitas. En otras palabras, Jonás, humanamente hablando, tenía muchas razones para no ir a predicarle a los ninivitas. Hay una pregunta que se nos hace aquí en la lección que estamos estudiando, que por qué Dios no envió a ninguno de los otros profetas a predicarle a Nínive. Porque Dios simplemente había escogido a Jonás. Jonás era el hombre exacto, señalado, separado para esa tarea. Él tenía que ir a predicarles a los ninivitas. Inciso B, Dios da una nueva oportunidad a su profeta. Ya tocamos en el punto número 1 que Dios da oportunidades a los perdidos. Y en el segundo punto vamos a estar hablando de que Dios también da nuevas oportunidades a los profetas, a los mensajeros, a los predicadores, que muchas veces no queremos hacer la voluntad del Señor. Dios también es misericordioso con nosotros y nos manda finalmente a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Dice el versículo 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. 3 días de camino. Antes de considerar el versículo 3, deben notarse algunos puntos interesantes de los versículos 1 y 2. En primer lugar, el hecho de que el Señor le haya dado una segunda oportunidad a Jonás después de su deplorada desobediencia que le causó tantas calamidades. Ese es el primer lugar. Dios le dio otra oportunidad al profeta. También, en segundo lugar, el ministerio profético de Jonás en Nínive se limitaba única y exclusivamente a proclamar un mensaje simple y sin elaboración que Dios le había encomendado. Ya dijimos cuál era el mensaje. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El mensaje, para ser exactos, el mensaje de Jonás es uno de los más breves y concisos que encontramos en la Biblia, dados por un predicador. De aquí a 40 días, Nínive será destruida, dice el versículo 4. No se indica que lo haya adornado con elegantes ilustraciones o defendido con sutiles argumentos, ni hecho atractivo con agradables promesas. El mensaje de Jonás nos recuerda el de Juan el Bautista, cuya médula era arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Generación de víboras. Eran mensajes que, aunque suenan fuertes, llegaban a lo profundo del corazón y hacían que la gente fueran movidos en su conciencia y se arrepintieran delante del Señor. Por último, Dios no le dio mayores explicaciones a Jonás. Simplemente le dijo que fuera a Nínive y proclamara allá el mensaje que él le daría. No le entregó un manual lleno de instrucciones, ni tampoco le anticipó los resultados de sus trabajos. La orden era de ir y limitarse a decir lo que Dios le indicaría. Me imagino que cuando Jonás salió del vientre del gran pez, ya era otro Jonás, porque en un principio él estaba
en la idea de que no quería hacer la voluntad del Señor. Estaba rebelde al mandato. Pero en esta ocasión dice que él se levantó y fue a entregar el mensaje que Dios le dio. Punto número 2. Resultados de la obediencia. Hay resultados en la obediencia. Vamos a estar tocando en estos versículos que la gente se vistieron de cilicio. ¿Qué es el cilicio? El cilicio es un saco o vestidura áspera que se usaba antiguamente cuando se encontraban en penitencia. También la gente, dice aquí en los versículos que vamos a estar leyendo, que se sentó en ceniza al mensaje del profeta Jonás. El uso de cilicio y ceniza era una muestra de humillación y penitencia, acompañados generalmente del ayuno. A veces las personas también, cuando se humillaban en cilicio y en ceniza, ellos arrojaban las cenizas al aire y las cenizas les caían a ellos. Era una forma de ellos humillarse delante del Señor. Inciso A. La palabra de Dios no vuelve vacía. Lo podemos comprobar con Isaías capítulo 55. Cuando Dios envía la palabra, dice que la palabra no vuelve a él vacía, sino que produce, hay frutos, hay cambios. Algo tiene que pasar cuando la palabra de Dios es predicada. Unos se enojan, otros se convierten, otros recapacitan y se vuelven al Señor. La palabra de Dios no vuelve vacía. Versículos 4 y 5 dicen así: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, creyendo a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjense que Dios comisionó a Jonás para que fuera a Nínive y les predicase. Ya lo vimos en el versículo 1 y 2. Jonás obedeció fielmente. Versículos 3 y 4. Los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Versículo 5. Ellos proclamaron ayuno. Es decir, no probaron alimentos. Se vistieron de cilicio. Sigo. Se sentaron en ceniza. 5. Clamaron a Dios fuertemente. Y 6. Se convirtieron de sus malos caminos. Y este es precisamente el orden que encontramos en el Nuevo Testamento en cuanto a la obra misionera. Primero, Dios escoge a una persona. Segundo, la manda. Tercero, tiene que proclamar, predicar, enseñar el mensaje que Dios le dio. Cuando la gente escucha, ellos son movidos en su interior a arrepentirse delante de Dios. Lo próximo es que claman al Señor y por último el Señor los perdona. Ese es el orden. O sea, una persona no puede ni vestirse de cilicio ni tirarse en ceniza cuando no haya habido un mensajero de parte del Señor, una palabra que los haya hecho convertirse y volverse a Dios. Y ese es el orden que se menciona en el Nuevo Testamento. Podemos ver hombres también cuando, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando Dios escogió a Pablo y a Bernabé, ellos obedecieron fielmente el llamado del Señor. Ellos predicaban la palabra en las sinagogas. La gente oía el mensaje y la gente creía al Señor. O sea, ese es el orden. Tenemos que escuchar una palabra de parte del Señor. Eso es lo que hace el poder de la palabra del Señor en nuestras vidas. La importancia y seriedad del ministerio de Jonás en Nínive se evidencia con el uso de 3 verbos asociados con su labor. Número 1, pregona. Número 2, proclama. Y número 3, predica. Pregonar, proclamar y predicar. Alzaban, dice la palabra a los profetas: alza tu voz en cuello y anuncia a mi pueblo su rebelión.
Tenían que proclamar, que predicar y que pregonar. El texto griego del Antiguo Testamento dice en el versículo 3 que Nínive era una ciudad grande para Dios, 120,000 habitantes. La idea es ciudad grande delante de Dios, ciudad grande ante los ojos de Dios. En otras palabras, era una ciudad en cuya salvación Dios estaba interesado. Pablo preguntó en cierta ocasión en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Así que hay naciones que tienen millones de habitantes. Por ejemplo, China es una nación que tiene millones de habitantes, que es una nación comunista en donde no se acepta el evangelio. Pero ¿estará Dios interesado en China? ¿Le interesan los chinos al Señor? Seguramente que sí. Tantos misioneros, miles de misioneros han viajado a China por mandato del Señor a predicar la palabra. Y muchos de esos misioneros, predicadores, han ido a proclamar, a predicar, a pregonar el mensaje del Señor. Y miles de chinos han sido salvos. ¿Estará Dios interesado en los de la India? Seguro que sí. Son millones de hindúes que no les sirven al Señor. Hay muchas religiones en aquel lugar. ¿Está Dios interesado en ellos? Seguramente que sí. Nosotros no podemos desechar a una nación porque sea sanguinaria, porque sea mala. Dios tiene misericordia para con toda la humanidad. ¿Estará Dios interesado en Corea del Norte, que es una ciudad en donde el presidente es un Dios para ellos? ¿Estará Dios interesado en ellos? Seguramente que sí. Dios está interesado en toda la humanidad. Y tú, amigo que me ves, que no le sirves al Señor, que tú crees que tú no vales nada para el Señor. El Señor tiene misericordia de ti. El Señor te ama y también quiere salvarte a ti. Tú también, que me estás viendo, estás en los planes del Señor. Podemos ver en el próximo punto la conversión de toda una nación. No quedó uno que no se arrepintiera delante de la presencia del Señor. Los 120,000 ninivitas se arrepintieron delante del Señor y todos hallaron gracia delante del Señor. Dice el versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Mira lo que provocó el mensaje de Jonás. Él se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. O sea, hubo algo que produjo que este hombre se levantara de su silla, de su reinado. Era un rey, se levanta de su silla, se despoja de sus vestiduras reales, se cubre de cilicio, que ya yo les dije que era una vestidura que provocaba mucha picazón al cuerpo, y se arroja en ceniza en señal de humillación. Nínive es el caso más notable en toda la Biblia de la búsqueda de Dios por un grupo considerable de personas. 120,000, el impacto que causó aquel mensaje, que como dijimos anteriormente, no tenía mucha retórica, mucha gramática, no tenía llamado, no tenía aplicación, no tenía ilustraciones. Simplemente, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero como aquel mensaje venía de parte del Señor, causó un impacto poderoso. Jamás se vio un éxito tan notable en ninguna campaña de evangelización, donde sobresale el amor de Dios por los perdidos. Número 1, al enviarles un profeta para advertirles. Número 2, al darles un plazo de 40 días en el cual meditaron en su pecaminosidad y en la misericordia del Señor. Esta historia no se vio en otra ocasión.
Lo extraordinario fue que sucedió gracias al trabajo de un solo individuo que estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Esto me impactó, porque Dios nos envió un grupo grande para predicarles a 120,000 personas. Solamente un hombre, pero que estaba en las manos de Dios, que estaba bajo el mandato de Dios, que estaba en la voluntad de Dios, que estaba con la unción de Dios, que estaba con el llamado de Dios, que Dios lo había elegido a él, porque era Jonás el que tenía que ir a Siria a pregonar este mensaje. Lo que un hombre, lo que una mujer puede hacer en las manos de Dios. La genuinidad de la conversión de Nínive se evidencia en el hecho de que el impacto alcanzó las más altas esferas sociales, comenzando por el rey y sus príncipes, sus gobernadores. Ellos fueron movidos a humillación, fueron movidos por el mensaje de este profeta. El rey se bajó de su trono, se despojó de sus ropas reales, se vistió de cilicio y se sentó en ceniza. Porque el mensaje también es para reyes, es para presidentes, para gobernadores. La palabra de Dios es para todos, y todos tenemos que ser estremecidos cuando se nos predica la palabra del Señor. Digo esto porque en muchas ocasiones no se respeta cuando se está predicando la palabra del Señor. Por último, vemos en el punto número 3 las misericordias de Dios en acción. Dice la palabra en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 7 hasta el 9. El rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Cómo es posible que toda una ciudad se haya vuelto a Dios? Ya dijimos que fue posible por el mensaje que llevó el profeta Jonás. La historia nos muestra que en tiempos de gran calamidad y peligro, las gentes se vuelven a Dios de una manera masiva. Así que no reneguemos cuando vengan esos momentos de aprieto a nuestra vida, momentos de calamidad. Dios está haciendo que la humanidad se vuelva a Él. Dios tiene planes en todo esto que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Muchas personas se están volviendo a Dios, se están arrepintiendo delante de su presencia. El Señor había mandado al profeta a Nínive, pero como dije al principio, él se quería ir para Tarsis, que está yendo para España. Pero Dios había enviado al profeta a Nínive. Dice el señor Smith, y se menciona que antes de la caída de Nínive, en sus inscripciones descifradas por los arqueólogos, se menciona que el rey ordenó un ayuno de 100 días a fin de evitar el mal que se avecinaba. Nosotros sabemos por la palabra que ellos ayunaron 40 días para alcanzar el favor del Señor, pero hay una inscripción que se encontró por unos arqueólogos en donde dice que el rey, encontraron una inscripción que el rey de Babilonia había proclamado ayuno por 100 días. Pero nosotros nos limitamos a decir lo que está en la palabra. Se arrepintieron delante del Señor, ayunaron, proclamaron ayuno por 40 días. Fíjense que ahora
El arrepentimiento verdadero implica cambio de conducta. Conviértase, dijo el rey, cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 8. Convertirse significa volverse de lo malo a lo bueno, del pecado a la santidad, de Satanás a Dios, del mundo, al reino de los cielos. Mire lo que dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En otras palabras, ellos drásticamente se volvieron de su mal camino. Dejaron de hacer todo lo malo. Se humillaron, se arrepintieron, se volvieron a Dios. Dejaron la rapiña, dejaron de hacer todas las maldades que hacían para alcanzar el favor del Señor. El versículo 10 del capítulo 3 lleva por tema un perdón total e inmerecido. Hablando humanamente, para nosotros no se merecían el perdón del Señor. De hecho, muchas personas a veces dicen expresiones como estas, son expresiones egoístas. Y dice que te perdone Dios, pero yo no te perdono. Y hablando humanamente, ellos pues no se merecían el perdón del Señor, porque nosotros los humanos somos así. Pero nosotros tenemos que pensar, que sentir como Dios, que todos necesitamos el perdón del Señor, todos necesitamos la misericordia del Señor y que todos tenemos derecho a una nueva oportunidad. Versículo 10 dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, Dios se inclinó desde su trono a ver cuál iba a ser la actitud de los ninivitas. Y vio Dios, dice, que se arrepintieron de su mal camino. Cuando Dios ve lo que estaban haciendo los ninivitas, Él entonces fue movido a misericordia. No que se le activó la misericordia, porque Dios siempre está activo en sus misericordias, en sus fidelidades. Dios vio que ellos fueron movidos a la humillación y eso fue lo que le agradó al Señor y se arrepintió del mal que les iba a traer. Fíjese que cuando Moisés ascendió al Sinaí, sabemos que él tenía comunión con el Señor en esa montaña. Y él sube al Sinaí para recibir por segunda vez la ley. Escuchó de parte de Dios la siguiente proclamación: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Este versículo es impactante porque nos habla de la misericordia del Señor, nos habla de la piedad de Dios y nos dice que Él es tardo para la ira, pero nos dice que es grande en misericordia. Sigue diciendo el texto que guarda misericordia a millares o a miles, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7. También el Señor dijo por medio de Ezequiel: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor está ansioso de que la gente se arrepientan delante de su presencia. Como Dios le decía a Israel: volveos a mí. Y Él también dice: y yo me volveré del ardor de mi ira. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
También Miqueas nos habla de la misericordia del Señor en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Me gusta lo que dice el profeta Miqueas, que el Señor volverá a tener misericordia de nosotros. Dios va a volver a tener misericordia de esta humanidad entera que le ha dado la espalda al Señor. Pero todos estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir, sabemos la pandemia que está en acción en estos momentos, está haciendo que muchos se vuelvan al Señor. Dios tiene un propósito en todo esto. Y en esta preciosa hora hemos estudiado el impacto que causó el mensaje del profeta Jonás en los ninivitas y cómo ellos se volvieron de sus malos caminos, de la rapiña que hacían. Y hablamos acerca de la misericordia de un Dios sin límites, las misericordias sin límites del Señor. Yo espero que usted se haya gozado con esta clase. Dios le bendiga, Dios le guarde. Habló para usted el hermano John.